Trabajar con una pequeña base de datos que tiene tres tablas. Una tabla pacientes, una tabla tratamientos. No, ya, ¿cuáles tres? Dos tablas, esas dos. Create table pacientes con sus características, un ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo. Y la llave primaria, efectivamente es el ID, ¿cierto? Nada raro está ahí. La otra tabla, tratamientos, tiene su consecutivo, es entero, autoincremental, la fecha de asignación, la descripción, fecha de inicio, fecha de finalización, observaciones. Y este paciente va a ser el ID del paciente. Entonces yo voy a entender que estas dos tablas van a estar relacionadas. Sí, claro, acá la llave foránea me lo indica. ¿Cuál es la llave foránea? La columna paciente. ¿Con quién me va a relacionar? Referencias. Con la tabla pacientes. ¿Sí? Hagámoslo un poquito más grande. Ahí sí. Ampliemos esto. Ahí se ve lo que necesito. Entonces, primera tabla. Tabla pacientes. Listo. Segunda tabla. Tabla tratamientos. Y la tabla tratamientos se relaciona con pacientes por medio de una columna que precisamente se llama paciente. Ahí está definida la columna paciente y aquí están referenciándola. Ahí estoy diciendo, vea, mi columna paciente de la tabla tratamientos se relaciona esta vez con la tabla pacientes. ¿Por medio de qué? Por medio del ID. ¿El ID de quién? ¿Este ID qué es? Este ID es este ID. ¿Sí o no? Ahí están las dos tablas relacionadas. Vamos a entender, un paciente puede tener múltiples tratamientos. ¿Sí o no? Listo. Y ahí meto un datico de un paciente. Listo. ¿Qué se va a hacer? Mi paciente en el caso se llama tiene el identificador 71, como si fuera la cédula. Se llama Lorelei Smith. La fecha de nacimiento es esto y es de sexo femenino. ¿Cierto? Entonces mi intención es que un aplicativo pueda manipular esto. Vamos a ver el diseño que se propone. Vamos a crear un formulario principal, un contenedor. Y en el contenedor voy a crear un menú. En el menú, si yo doy clic a archivo, que me aparezca la opción salir. Y si doy clic a la opción tratamientos, que me permita asignar tratamientos y consultar tratamientos. Asignar, inserir. Consultar. Select asterisco from. Listo, perfecto. El formulario que me va a permitir asignar tratamiento tiene esta estructura. Estos campos corresponden tal cual con la base de datos. Yo necesito conocer la cédula del paciente, que eso era pacientes. Listo, necesito saber en qué fecha se asignó ese tratamiento. Aquí me equivoqué. Copié y pegué. Aquí debería ser, esto debería ser, no. Ignoren esto, no es cédula. Sí, señor, y aquí debería estar la descripción del tratamiento. Listo. ¿Cuándo va a empezar ese tratamiento? ¿Cuándo termina? ¿Y qué observaciones tiene? Tomar medicamento tal. Listo. Y un botoncito que cuando yo le dé clic acá, tome toda esta información, tome esto, y haga el inserito en el lugar que corresponde. O sea, en la tabla tratamientos. Listo. Fácil. Y el otro formulario va a ser consultar tratamientos. Si yo quiero consultar tratamiento, vamos a tener dos alternativas. Si dejo la cédula del paciente en blanco, ¿qué esperaría ver yo si le doy clic a consultar? Que inserte la cédula, ¿cierto? Una de dos, o que valide. Dígame, no, escríbame el nombre de la cédula del paciente y muéstremela. O la otra sería que le aparecieran todas las cédulas. Eso me gusta. Que muestre todo. O sea, no me puso una cédula, entonces muéstremelo todo. Es como un filtro. Exacto, muestre la tabla completa. Muéstreme todos los tratamientos que se han asignado de uno u otro paciente. ¿Cierto? Uno puede planificar su aplicativo como quiera. O deshabilitar el botón hasta que no escriban algo ahí en paciente, ¿cierto? Pero son cuestiones en las que usted se va a poner de acuerdo con su cliente. El cliente quiere que si yo omito esto, verlo todo, listo, válido. O usted le sugiere al cliente hasta que no me escriba nada acá, yo no avanzo. Listo, también, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo digito la cédula, que me muestre los tratamientos de esa cédula.
Y si no, muéstreme todo mundo. Muéstreme a todo mundo. ¿Listo? O sea, aquí voy a tener, esto va a apuntar hacia un insert. Insert into. Y esto va a apuntar hacia un select. ¿Cierto? Y en ese mismo orden de ideas yo podría crear otro formulario que diga borrar, delete, y otro que diga actualizar, update. Todo lo que es SQL puede tener un botón correspondiente en mi aplicativo. Listo. Ese es el diseño. La cuestión es que ya vamos a implementar todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, para manipular los datos, vamos a manipular esos datos en una clase. ¿Qué he visto yo que puede hacer una clase? Almacenar información como el nombre, la edad de una persona o de un empleado, ¿cierto? Aquí va a ser exactamente lo mismo. Voy a crear una clase llamada tratamiento y esa clase va a ser el punto intermedio entre el aplicativo y la base de datos. Para poder volcar esa información tengo que guardarlo en alguna parte. Y esa alguna parte va a ser la clase. Voy a crear una clase llamada tratamiento. ¿Cuáles van a ser las variables de tratamiento? Las mismas de la tabla. Tal cual. Voy a tener el consecutivo, la fecha de asignación, la descripción, fecha de inicio y el paciente. Con los tipos de datos también adecuados. Son los mismos de la base de datos. El consecutivo es entero. La fecha es date. La descripción es varchar, o sea, el equivalente aquí es string. Fecha, date, observaciones, string, cédula del paciente entero. Listo. ¿Qué hago después? Encapsulo todo. ¿Dónde están las encapsulaciones? Yo las puse aquí abajo al final. Y las puse todas en un solo renglón. Como esto yo no lo tengo que modificar, lo empecé a agrupar, lo agrupé, le quité los saltos de línea y ahí quedaron, ¿cierto? Ya el código es muy legible de esta forma. Esto, ¿hay posibilidades de que esto cambie? La verdad, no, pocas, casi nulas. Entonces, minimícelo al máximo. Listo. Y aquí estoy creando, ¿esto qué es? Esto es un método, pero ¿qué tipo de método es este? No. Ese método es si tiene el mismo nombre de la clase, ¿qué tipo de método es ese? Es el constructor. Y el constructor tiene una finalidad: inicializar mis propiedades o las variables, que son últimas, es lo mismo. Que la variable, la propiedad manipula la variable y la variable refleja el estado de la propiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el constructor? Yo tengo que recibir unos datos. Usted va a crear un nuevo tratamiento, proporcióneme información. ¿Qué me tiene que entregar? Usted me tiene que entregar el consecutivo, la fecha, la descripción, la fecha de inicio, la fecha de finalización, las observaciones y el paciente. Y a todo eso le puse una letrica inicial para diferenciarlos de las variables que están arriba. Eso es para evitar confusiones con esto. Aquí hay consecutivo y aquí hay otro consecutivo. Pero ¿cuál es la diferencia? Este consecutivo es el que estoy manejando aquí adentro. En cambio, este consecutivo es el que estoy recibiendo. Le pongo las flechas de entrada. Son parámetros de entrada. Listo, ¿y qué hago con los parámetros de entrada? Asígnenlos, lléveselos a las propiedades. Listo, aunque hubiera dado igual mandarlo a las variables. Es lo mismo. Hasta ahí, claro, ¿sí o no? Sencillo. Listo. Ahora, la siguiente clase. Me tengo que comunicar con la base de datos. Entonces vamos a crear una clase para eso. Voy a llamar una clase conexión. Voy a crear una variable para establecer esa conexión. Esta vez, para cambiar, para variar, vamos a ver otra base de datos. Ya vimos Postgres, ya vimos SQL Server, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra base de datos muy implementada, muy utilizada, que se llama MySQL, MySQL, como lo quieran pronunciar en español o en inglés. En inglés se pronuncia MySQL. Esto es MySQL. O en español, MySQL. Listo. Es otro motor de base de datos que tiene las mismas capacidades que Postgres y SQL Server. Crear un esquema de datos, o sea, definir unas tablas, unos campos,
y que usted tenga la capacidad de llevar a cabo consultas SQL, insert, select, delete, etcétera, 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 etcétera. Listo, eso es MySQL. Desarrollado por en este momento el soporte es de Oracle. Oracle compró esa base de datos. También es muy implementada en desarrollo web, pero se puede usar para lo que sea. ¿Sí? Una base de datos no se limita a un solo contexto. Se puede usar en aplicativos de escritorio y se puede usar en aplicaciones de escritorio. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a definir una variable para abrir la conexión. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos hecho. Una variable, dígame dónde está el servidor, cuál es el usuario con el que se va a conectar y a cuál base de datos, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Eso lo voy a hacer en un método, voy a crear un método que es público, va a retornar, me va a entregar un objeto MySQL Connection. Este objeto me va a decir, ¿se conectó o no se conectó? Y el método se llama abrir conexión. No necesito parámetros de entrada porque es que yo los conozco, yo los tengo. Yo sé cuál es mi servidor. El servidor se va a llamar localhost. Localhost se refiere al equipo. Normalmente la base de datos está en el mismo equipo del aplicativo. O si no, puede que esté en un equipo remoto. Si está en un equipo remoto, en el server va la dirección IP de ese servidor. 10.9.34.211, no sé. Si está en otro equipo, simplemente dígame dónde está ese otro equipo y listo. Vale. Luego, necesito saber con qué usuario me voy a conectar. Lo que antes decíamos que era Integrated Security. Eso era para SQL Server. Eso era indicarle al sistema, conéctese con el mismo usuario y la misma contraseña del sistema. Aquí tengo que ser muy explícito y decirle cuál es el usuario. Y para MySQL, el usuario administrador siempre va a ser root. ¿Y cuál va a ser la contraseña? Si la hay. En mi caso, en mi equipo, yo tengo un usuario root, un administrador de MySQL que no tiene contraseña. Soy perezoso y no le puse contraseña porque no tengo riesgos de seguridad. Es mi equipo, ¿quién va a entrar ahí? Yo a nadie le he dado mi dirección IP, nadie va a ingresar. Y tampoco tengo puertos abiertos para que entren desde afuera. ¿Listo? Entonces yo por eso no le pongo contraseña a mi base de datos. Por defecto, cuando uno instala MySQL, con la herramienta que vamos a ver más adelante, por defecto, él no le asigna contraseña. Pero obviamente en una empresa hay que ponérsela. ¿Listo? Bien. Y tengo que indicarle, bueno, a qué base de datos me voy a conectar. Vamos a crear una base de datos que se llama tratamientos, con esas estructuras que están allá en la primera diapositiva. La tabla pacientes y la tabla precisamente tratamientos. Listo, simplemente dígame cuál es la conexión. Ahí la estoy preparando. Estoy estableciendo una cadena de conexión. Esa es una propiedad de este objeto. Listo, y después, ¿recuerdan para qué es esto? ¿Para qué? Pues que es como la prueba de pues si pasa algo, ay, para que no sirvió. Eso, si pasa algo que no sirvió, si ocurre un error. Si ocurre un error en este bloque, se activa el catch. ¿Qué es el catch? Atájeme ese error para que no me detenga el aplicativo y no me lo cierre o no me lo bloquee. Si ocurre un error, pues informémoselo al usuario y digámosle cuál es el error. Y en ese caso, retorne nulo. O sea, este retorno ¿dónde va a ir a caer? Acá. Y como va a retornar, yo después voy a validar. Me entregaron un nulo. Conclusión, no se pudo conectar. Por el otro lado, sigo en el try. Si se pudo conectar, conexión.open, te retórneme esa conexión, porque ahí ya usted tiene la llave, ya tiene la puerta abierta a su base de datos. Solamente tiene la puerta abierta. Falta entrar allá y jalar datos. Listo. Pero en primera instancia no tiene que hacer eso. Establecer la conexión, abrir esa base de datos. Listo. Y es lo único para que lo que va a crear esa clase conexión. Ábrame la base de datos. Infórmeme si se pudo establecer esa conexión o si por otra parte hubo un error. Listo. Y si hay un método para abrir conexión, pues vamos a tener otro método para cerrarla. Que es lo siguiente. Si lo que está en la variable conexión, para acá, esta conexión,
Si lo que está en la variable conexión es, en español por favor, no es igual. Si lo que está en la conexión no es igual a nulo, o sea que se puede cerrar, está abierta, ciérrela. Y ya, no tiene sentido decirle, ciérreme la conexión si no he verificado si está abierta. Sé qué puerta va a cerrar si nunca la abrió, ¿cierto? Eso es lo que hace entonces esta clase conexión. ¿Me entienden el garabato? Y hay un montón de rayones. Sí, perfecto. Lo siguiente que es establecer precisamente los métodos para hacer el insert into y el select, ¿sí o no? Entonces eso lo voy a hacer en otra clase. Yo voy a crear una clase que se va a llamar gestor tratamientos. Gestor tratamientos es, muévame la información desde mis ventanas, desde mis formularios hacia la base de datos. Listo. Entonces voy a crear la clase de gestor tratamientos. Voy a crear una variable de conexión, pero no tengo que volver a escribir el código de la conexión, ya lo tengo por allá en otra parte, llámelo y listo. Entonces en el constructor de esta clase voy a abrir la conexión. ¿De dónde viene esta conexión? Esa conexión es esta, es esa misma conexión, listo. Ya está establecida, simplemente llame al método abrir conexión, ¿sí lo ven? Listo. Entonces no tengo que reescribir código, use lo que ya ha planteado. Listo. Cuando voy a gestionar un tratamiento, primero ábrame la conexión, es lo primero que hay que hacer. Entonces debe estar en el constructor. No necesito parámetros de entrada porque yo ya lo tengo todo. Yo ya sé cuál servidor me va a conectar, cuál es mi usuario, mi contraseña y mi base de datos. Entonces por eso no necesito parámetros. Listo, ahí se abre la conexión. Después vamos a plantear el caso de insertar un dato en la tabla de tratamientos, o mejor, asignar tratamiento. No necesito retornar nada, porque eso es una ejecución instantánea de la instrucción. O uno podría planificar el ejercicio y decir que aquí retornemos algo, un string o un booleano, para confirmar que se insertó el dato. Por ahora sencillo, simplemente metamos el dato, tírelo allá. Por eso no retorno nada por ahora. Entonces, para asignar tratamiento, ahí sí, si yo voy a asignar un tratamiento, tengo que recibir algo. ¿Qué tengo que recibir? Tengo que recibir todo esto, ¿sí o no? Tengo que recibir la cédula del paciente, la fecha de asignación, recuerden que esto es la descripción, fecha de inicio, fecha de finalización y observaciones, listo. Entonces todo eso está acá. ¿En qué clase está? Todo eso está en la clase tratamiento. Yo ya lo recibí de alguna forma, véalo ahí, consecutivo, fecha de asignación, descripción, fecha. El orden no es relevante. Sé que al principio está la cédula. Igual, con tal de que todo esté ahí, no hay problema con el orden. Listo. Yo ya recibí todo en tratamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando voy a asignar el tratamiento? Reciba un objeto de esa clase. ¿Qué tiene tratamiento? La cédula del paciente, la fecha de inicio del tratamiento, la descripción, ahí está todo, ¿cierto? Entonces le doy un nombre a esa variable de entrada, llamémosla trat, pero es tipo tratamiento, viene de la clase tratamiento. Entonces si viene de la clase tratamiento, eso significa que yo tengo disponible todo. O sea, ahí está todo. ¿Desde dónde me jale esto? Desde el objeto trats, que es el de entrada. Simplemente invóquelo. Trat.fecha asignado, trat.descripción, trat.fecha inicio. Todo eso viene de acá. Véalos ahí está todo definido. ¿Sí o no? Listo, entonces aquí simplemente lo invoco, lo llamo. Paciente. Listo, ahí está. Entonces, como todo eso está disponible en Trat, vamos a crear un nuevo comando SQL. Necesito indicarle a ese comando cuál es la conexión. Yo ya la tengo. La tengo desde el constructor, listo. Asígnela a la conexión. Luego, dígame cuál es esa instrucción SQL que va a realizar. Y la vamos a hacer de una forma muy práctica.
Insert into. Esto es lo mismo de siempre. Tratamientos. Dígame cuáles columnas va a utilizar. Voy a utilizar tales columnas. Dígame cuáles son los valores. Los valores los vamos a manejar como una variable. Una variable para SQL es arroba un nombre que usted quiera. Cualquier nombrecito. Esto lo puede haber llamado arroba F, arroba D, arroba FI, arroba FF, arroba O, arroba P. Pero naturalmente los nombres de mis variables que sean mnemotécnicos, más indicativos de lo que están haciendo. Arroba fecha asignado, arroba descripción, arroba fecha inicio, paciente, bla, 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 bla. Después, ¿qué hay que hacer? Darle contenido a esa variable. Decirle al sistema, vea, paciente es tal cosa, observaciones es tal otra cosa, y eso es estas líneas hacia abajo. Entonces, ignoren ese espacio en blanco, ese espacio en blanco no es nada. Todo es un bloque sólido. Voy a decir, vea, el parámetro que se llama fecha asignado, el dato, el valor de ese parámetro o esa variable es este, el de la clase. Lo mismo para todo. Lo mismo para todo. ¿Listo? Me falta, ahí solamente le estoy diciendo al sistema, la consulta es esta. Me falta algo, ¿qué es? Casi. Yo tengo ahí mi consulta preparada. ¿Qué falta hacer con esa consulta? Asignarle actividad. No, ejecutarla. Falta ejecutarla y es lo que sigue acá. ¿Recuerdan este método? Execute en onQuery. ¿Qué significa en onQuery? Él ejecuta la consulta y me va a decir cuántas filas fueron afectadas por la consulta, ¿sí o no? Y por allá teníamos otro método que era execute query. Sencillamente. Se me olvidó, eso tiene otro nombre. Pero teníamos dos tipos de execute. Ese. Va por ahí, se me olvidó. Execute, run. El otro me trae todos los datos. Este solamente me dice cuántos datos retorna la consulta. El otro me retorna todos los datos, se me olvidó. Execute. Sí. Cierto, pero lo dicho, no se acuerda. Aquí está Google. Execute query visual. Ejecutar una consulta SQL y retornar las filas. Ese es el que tenemos hasta aquí. Execute Reader. Es Execute Reader, sí, tenías razón. Execute Reader, hay Execute Reader y hay Execute en onQuery. Uno me retorna un solo dato que es cuántas filas obtenemos de ejecutar esta consulta. Y ese Execute Reader es cuáles son esas filas, ¿sí o no? Listo, ya repasamos. Perfecto. Pero en este momento aquí me interesa no saber cuáles datos son los que se ejecutaron, porque es un insert. A mí me interesa saber si ese insert fue capaz de ejecutarse. Yo sé que si se ejecuta, ¿cuántas filas me debe retornar? Una. Y para decir que si eso es 1, uso el doble igual. Si la ejecución, el total de datos que se ejecutan en esa consulta es 1, conclusión, se ejecutó satisfactoriamente. Entonces mostremos un mensaje, esta metodología ya la conocemos, System Windows Force Messages Box.show, tratamiento guardado correctamente. Y si no, ese si no es el catch. O sea, si aquí hay un error, no se insertó el dato, anunciémoselo al usuario, error, y por medio de la variable de excepción, que en el caso es una excepción muy particular, es una excepción de MySQL, dígame exactamente cuál es el mensaje de error. Listo. Eso fue para asignar un tratamiento. Asignar, insert into. Y si quiero consultar, la misma cosa. Tengo que crear un nuevo comando
tengo que establecer la conexión, yo ya eso lo tengo, y tengo que preparar mi consulta. Un nuevo comando, acá. Este es el nuevo comando. Nuevo comando. Establecer la conexión, lo mismo que en el caso del insert. Esta variable con es la que tiene la conexión abierta. Listo. Prepare la consulta, dígame qué va a hacer. Select, asterisco from, tratamientos. Aquí la estoy validando inmediatamente. Where el paciente sea igual a un parámetro, una variable. Bueno, dígame cuál es esa variable. Si necesito esa variable, entonces recíbala al momento de consultar tratamientos. Listo. Listo, entonces ese parámetro va a ser set paciente, el dato que me han entregado aquí de entrada. Y con eso listo, ejecúteme la consulta, pero esta vez ya no con el n on queries, que ahí estaba, ahí podía pastelear. Sino que ejecúteme la consulta y tráigame esos datos. ¿Dónde van a quedar metidos esos datos? En un data reader que se llama registros. Entonces retórneme eso, retórneme ese data reader, dígame cuál es la tabla de datos. Listo, claro, está ahí, perfecto. Esas son las clases, no necesito más clases. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo necesito hacer más cosas, las hago en la clase gestor tratamiento. Necesita actualizar, entonces cree un método que se llame actualizar y va a ser técnicamente esto mismo, solo que en lugar de poner insert, ¿qué va a poner? Update, y sigue la sintaxis del update. Update tal tabla, set tales valores, y esos tales valores viene a ser técnicamente esto mismo, ¿sí o no? Necesita borrar, entonces cree un método que se llame borrar tratamiento. Para borrar necesita conocer la cédula del paciente, va a ser algo muy parecido a esto. Así como se consulta, casi se borra. Listo, muy bien. Esas son las clases. Ahora hay que empezar a programar las ventanas, los formularios. Para programar los formularios, entonces el diseño ya está claro por acá atrás, ¿cierto? Ahora dice el formulario. Voy a programar el botón, bueno, en orden. Hay que programar estos menús. Hay que programar los menús para que si yo doy clic en tratamiento, al asignarme me cargue el formulario tratamientos. Y al consultar me cargue el formulario consultar. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo se hace? Acá. Ahí estoy hablando en los menús. Yo tengo el menú asignar. Listo, en el menú asignar, cuando le den clic al menú asignar tratamiento, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo objeto de la clase FRM asignar tratamientos. Listo. Voy a decirle al sistema, ese formulario es pariente mío. Es pariente de esta clase. ¿Quién es esta clase? El menú. This se refiere a FRM menú, la ventana principal. Y sencillamente muéstreme ese formulario. Listo. Hago exactamente lo mismo para el botón consultar. Okay. Dime. Ese se puede poner como uno quiera, pues de acuerdo a la sintaxis. Uno lo puede poner al principio, este formulario. De este formulario haga algún cambio, sí. O ahí está. O reciba ese formulario. O sea, el this se puede usar de los dos lados de la igualdad. El this se puede usar aquí al principio, sí, se puede usar aquí al principio y usualmente this punto algo de ese formulario que reciba, no sé, algún string. Eso ya cambia la sintaxis. Sí, la lógica te va a decir el this va a la izquierda de la igualdad o el this va a la derecha, que en este caso sí, no lo habíamos visto antes de este lado, es cierto. Pero la lógica le dice desde dónde lo puede poner. Listo, puede ir antes del igual o puede ir después del igual. Listo, perfecto. Hago lo mismo para el tratamiento. Entonces ábrame el formulario consultar tratamientos, hágalo pariente mío y muéstremelo.
Listo. Y aquí tengo, esto no lo usé para nada, entonces esto ignoremos. Menú, ahí programé el menú. Ahora qué falta, programar los botones. Primer botón que va a programar, asignar tratamiento. Entonces al darle clic al botón asignar tratamiento, aquí, al darle clic al botón asignar tratamiento, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo objeto de la clase tratamiento. Tratamiento que tenía todo lo mismo que la tabla. Y en el constructor yo había indicado, debo recibir todos los datos. Ahí se los estoy asignando. Vamos a ver que estos son los elementos del formulario. Esto va a ser un elemento que toma la fecha. Y de la fecha yo necesito el valor. Otro elemento que tiene el lugar donde el usuario puede escribir la descripción y necesito la propiedad text. Lo mismo con la fecha de inicio, fecha de finalización, observaciones y finalmente la cédula, pero la cédula está en un string, la misma historia de siempre. Conviértala a entero. Ya con toda esa información almacenada, créeme otro objeto de la clase gestor tratamiento, que aquí lo llamé GT, y como todo ya está organizado y planificado, guardar un nuevo tratamiento no es más que llamar al método asignar tratamientos y entregarle el objeto que tiene todos los datos. Ya, es el código del botón, pero porque la chorrera está en otra parte. Listo. Pero vean que el botón ya es muy manejable, es sencillísimo. Vale, porque he creado un aplicativo por capas. Ya todo no está en un solo lugar, está distribuido. Necesita modificarlo, lo hace en sus clases correspondientes, o en la clase gestor tratamientos o en la clase tratamiento. Necesita actualizarlo, vaya a esa clase particularmente. Tienen que crearlo por capas. Tener alguna metodología para seccionar el código tiene sus ventajas. Hay que actualizarlo, usted ya sabe exactamente a dónde tiene que ir. No tiene que empezar a leer el código, las 1000 líneas de código, no tiene que explorarlas. Va a un punto determinado y ya sabe qué hay que hacer. Necesita ampliar las capacidades del código, agregar un nuevo método, vaya a esa clase, que ahí está todo agrupadito. Listo. Ese es el código de asignar. El código de consultar necesita un paso adicional. ¿Que cuál es? Yo necesito llevar todos esos datos, ese método de consultar tratamientos me retorna algo, ¿cierto? ¿Qué me retorna? Los datos. Entonces esos datos hay que empacarlos en alguna parte. Necesito meter esos datos en un Data Grid View. Y si quiero meter eso en un Data Grid View, yo recuerdo que me toca hacer un paso adicional. Y el paso adicional es meterlos propiamente en una tabla de datos. Listo. Todos los resultados de la consulta, que es lo que me retorna este método consultar tratamientos, metámoslo en una tabla de datos. Carguémoslos a una tabla de datos. Ese dt.load es de la tabla de datos, invoquemos el método load, cárgueme todo lo que me retorna la consulta. La consulta me retornará datos si le entrego la cédula del paciente. Por ahora está programado así. Si me entrega la cédula, retórneme datos. Si no, no hemos programado eso. Y todos esos datos, finalmente, métalos al Data Grid View. Y esto es lo mismo que hacíamos con SQL Server. ¿Sí o no? Solamente que esta vez estoy cambiando de base de datos. Ya lo voy a hacer es con MySQL. Listo, y ya, eso es todo. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Yo voy a hacer el de agregar y consultar tratamientos. Asimismo, ustedes podrían crear y consultar usuarios. Más que usuarios, son pacientes. Mejor, la palabra no es usuarios, es pacientes. Porque el diseño que yo tengo propuesto acá es solamente para tratamientos. Faltaría un menú adicional que se llame pacientes. Crear pacientes, consultar pacientes. Pero debería ser exactamente esto mismo. Listo, vamos a intentar. Ya todo el código está planteado.
Vamos a intentar hacer hoy este. Si hacemos este es mucha ganancia. Listo. Este si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Listo. Pero técnicamente son los mismos procedimientos anteriores, ¿vale? Y este también, si nos da tiempo lo hacemos. Si no, les preparo un video para explicarles cómo se hace esto. Listo. Les hago una parte y ustedes harán el resto, ¿vale? Muy bien, entonces hagamos esto. La parte inicial. O sea, vamos a reproducir lo que está acá. Arrancamos por el diseño. Ah, no, dígamelo ahí. No el diseño del formulario. Arrancamos es por la creación de la base de datos. ¿Listo? Para crear mi base de datos, entonces, lo dicho, voy a trabajar con MySQL. 3 razones para hacerlo. La primera, porque quiero que ustedes vean otros entornos de bases de datos. Son 2 en realidad. Y la segunda, instalarlo aquí es más rápido. Entonces no tengo que gastarme los 10 minutos que me gastaba con SQL Server. Listo. Entonces, instalar MySQL. Ustedes ya saben instalar una base de datos, no tiene misterio. Siguiente, ¿cierto? Instalábamos Postgres, eso demoraba como 15 minutos. Instalábamos el administrador de SQL Server, también se demoraba como 15 minutos. Pero el administrador de base de datos de MySQL ya está disponible en estos equipos. La base de datos como tal ya está, dale ahí. MySQL Command Line Client. Esto se va a parecer mucho a Postgres en la línea de comando. Aquí nos va a pedir una contraseña. La contraseña de esta base de datos en estos equipos es *111. Y miren, esto es una línea de comandos. Ahí es donde va el select, asterisco, frontal, tabla. Y tiene las mismas capacidades que Postgres. Si usted no ha terminado la sentencia, ahí todavía está esperando que yo exprese mi consulta. ¿Cómo finalizo la consulta? Entonces, hasta que yo no termine, él no la va a ejecutar, no la va a interpretar, no la va a ejecutar y no me va a decir qué pasó. Ahí hay un error de sintaxis. ¿Cuál es el error? Obviamente que no le puse el nombre de la tabla. ¿Listo? Pero bueno. Entonces, esta es una forma. Hacerlo por consola. Hay otras formas. Así como lo hacíamos con SQL Server, hay una ventana gráfica que lo hace. O en Postgres, el SQL, el pgadmin. MySQL, por acá, tiene algo que se llama Workbench. ¿Qué es Workbench? Un administrador gráfico de la base de datos. Es como el SQL Management Studio, ¿se acuerdan? Es eso mismo. Una ventana gráfica que administra la base de datos. Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Sencillo. Aquí en la izquierda voy a tener la posibilidad de abrir una conexión a mi base de datos. Por defecto ya tiene una conexión local. Miren, ya tiene definido el usuario. Root, el puerto por defecto. Entonces simplemente aquí voy a dar doble clic. Me va a pedir la contraseña, doy *111 y OK. Y voy a tener una ventana donde voy a poder escribir mi consulta y donde voy a poder visualizar mis bases de datos. Tablas, vistas, rutinas. Por ahora esta base de datos no tiene nada. Vamos a darle contenido. Entonces, pasos para implementar este ejercicio. Abro Workbench. Inicio. Lo puedo escribir. Workbench. Si no, lo instalo MySQL, instalo Workbench. No tiene misterio. Lo hago. Me muestra esta ventanita. Me conecto. Si no hay nada acá, creo una nueva conexión. Pero él por defecto ya trae todo listo. ¿Cuál es el servidor? Lo que él llama hostname. Ese parámetro por defecto está bien. Eso es localhost. Me estoy refiriendo a mi propio equipo. Listo, simplemente OK. Y es la misma cosa. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, hay que darle un nombre a esa conexión. Eso es lo que faltó. OK. Listo, vale ahí. Y es la misma cosa. Doble clic. Les pide la contraseña. La que tengan asignada, si la hay, si no, en blanco y OK. Aquí llego a la misma parte. La misma cosa. Listo, bueno. En esta ventanita, ¿qué hubo?
Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Sí, porque es importante. Entonces nos ubicamos la que está ahí, ¿cierto? Sí, usemos la que está ahí, pero se asigna al momento de instalación. Al momento de instalación se asigna, aunque si hay un archivo por allá de configuración que manipula eso. Pero si nos toca empezar a manipular por aquí la carpetica de MySQL, voy al servidor, literalmente la verdad, todo digo, qué buena pregunta, excelente pregunta, buenísima, porque no me acuerdo. Por aquí hay un archivo de configuración que tiene eso. Porque, bueno, ya en parte de datos, Bueno, en alguna parte. ingresaba por SAM, ¿Cómo? ingresaban por Facebook, nos metíamos a SAM y después habíamos pues navegador local. Eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que SAMP, ¿qué es SAMP? Es un entorno de desarrollo web. ¿Y qué contiene SAMP? SAMP contiene, a ver yo si lo hago por aquí en alguna parte, contiene el servidor Apache, ese es el que ejecuta páginas web. Ellos lo llaman MariaDB, esta es una versión, es un derivado de MySQL, ese es el mismo MySQL, y tiene PHP, y tiene otro lenguaje también para desarrollo web. Lo que pasa es que SAMP está diseñado es para crear páginas, pero tiene la base de datos, listo. Más adelante vamos a profundizar un poquito en esto, ¿vale? Muy bien, la idea es tener una base de datos. ¿Cómo la vamos a crear? Aquí desde Workbench, me conecto, y en esta ventanita, pues antes de eso, démosle doble clic a la base de datos, para que él me pueda entender que estoy trabajando con una base de datos. No sé si lo notaron, pero cuando yo me conecto inicialmente, no hay ninguna base de datos seleccionada. ¿Por qué lo sé? Miren cómo está esto. Miren cómo está acá, por defecto. Y miren cómo está acá. ¿Qué cambio notan entre estas dos ventanitas? La negrita. Y esa negrita es la que le va a decir al sistema cuál es la base de datos seleccionada. ¿Y cómo hago para seleccionar esa base de datos? Doble clic. ¿Verdad que ahí sí quedó en negrita? ¿Listo? Entonces, para seleccionar la base de datos, doble clic a la base de datos. ¿Listo? Después de que mi base de datos esté seleccionada, ahí sí, copien y peguen esto. Copie y pegue que esto funciona tal cual. Maximice y ahí hay un error. ¿Por qué hay un error ahí? Tengo un error chiquito, no se ve más fácil acá. Tengo un error pequeñito, minúsculo, infantil en realidad. ¿Cuál es mi error en estas tres secuencias SQL? De hecho hay dos errores. Ya, estos son. No puse, me faltó, me salté por algún descuido, por algún despiste. Me salté el punto y coma acá, lo puse acá. Bien, es que ahí debe estar bien, pero pelotudo. Le faltó ponerle punto y coma acá y le faltó punto y coma acá. Listo, entonces tengan presente esa observación. Entonces allá en la ventana de Workbench, aquí verán, es más, ahí le está diciendo error. Entonces si me devuelvo, veo que esa última línea no tiene punto y coma, póngase. Si sigo, vea otro error, ya sé cuál. La segunda línea tampoco tiene punto y coma, póngale el punto y coma. Si me devuelvo, ya, no hay problema. Buenos días, ¿cierto? Ahí ya están mis consultas preparadas. Ejecútela. Rayito, listo. Y el abajo me dice, listo, consulta ejecutada. 0 filas afectadas, porque es la creación de la tabla. Uno cuando crea la tabla no espera recibir algo, pero en un inserinto uno sí espera recibir algo, ¿cierto? Que me diga, tantas filas fueron insertadas. Eso es lo que hace el execute en onQuery. ¿Sí o no? Me dice cuántas fueron. O sea, este 1 me lo va a entregar ese en onQuery. Listo, entonces si yo verifico acá, en este momento ya tiene que existir, bueno, no veo nada. Entonces démosle clic a este simbolito que es actualizar. Ahí sí, tengo la tabla pacientes con sus columnas. Y tengo la tabla tratamientos con sus columnas. Listo, funcionó. Ya tengo tablas y ya tengo un dato. Tengo un paciente que se llama Lorelei. Vamos a trabajar con Lorelei. ¿Cuál es la cédula de Lorelei? Según el sistema, es 71. Entonces, cuando ya tengamos todo listo, voy a asignarle un tratamiento a ese paciente.
pero lo hago es por la cédula o por el ID. Listo, recuerden ese ID. Loreley tiene el identificador 71. Listo. Entonces ahora sí, entremos en materia. Ya puedo, ya que tengo base de datos, ahora sí puedo crear el aplicativo, diseñar mis formularios. Son 3 formularios. Un formulario que tiene el menú principal, otro formulario que tiene asignar tratamiento y otro formulario que es consultar tratamiento. Vamos allá. El primer formulario es el contenedor, el menú principal, lo va a hacer grande. Vamos a mostrar las herramientas. Esto bonito, listo. Bien. Un menú. Entonces eso se llama menú strip. Menú strip. En alguna parte está eso. Vamos aquí arriba a todos. ¡Ay! Lo cerré. Téngale. Aquí en todos también lo encuentro. Está abajo. Bueno, yo estoy visco. Menú strip, listo, ahí está el menú strip. Entonces en el menú strip doy clic y ahí puedo empezar a escribir las opciones que vamos a tener disponibles. Archivo, listo. A la derecha, tratamientos. ¿Y qué sigue? Ya, no más. Por ahora no necesito más. La idea es que en el futuro yo también tenga posibilidad de manejar pacientes, ¿cierto? Listo. Entonces en el archivo, si yo doy clic archivo, ahí, clic archivo, él debe desplegar algo adicional y es en archivo voy a poner la opción salir, ¿cierto? Estoy siguiendo este diseño. Listo, archivo, salir, hecho. Que en tratamientos salga asignar tratamientos, consultar tratamientos. Entonces clic a tratamientos y ahí lo puedo escribir. Aquí va a ser asignar tratamiento, listo. Y aquí abajito va a ser consultar tratamientos. Listo. Dejemos ahí a pacientes quieticos por ahora. Vale, la idea es que este formulario sea el contenedor, que aquí adentro se muestre todo. Entonces para que eso funcione yo necesito modificar una propiedad de este formulario. Vamos a la opción ver propiedades. La propiedad que necesito cambiar acá se llama MDI container. Esta is MDI container. Determina si el formulario es un contenedor MDI, o sea, si va a ser el papá de alguien. Sí, este va a ser el papá. Usted va a ser pariente de alguien. Entonces eso es el MDI container. Por eso pasa del gris clarito al gris oscuro. ¿Vale? Bien. Primer formulario completado. Vamos a crear otro. Agregar formulario. Listo, de una vez. Recuerden, cuando vea estas ventanas, estoy creando un nuevo elemento, póngale el nombre de una vez. Este va a ser el FRM tratamiento. Asignar tratamiento, voy a ponerle a tratamiento. Para no ponerlo tan largo como en el ejemplo que puse, asignar tratamiento, ahí está bien. A tratamientos. Listo. En a tratamientos, dime, pregunta. ¿Cómo hacemos para ponerle el nombre al primer formulario? Yo siempre lo trato por defecto. Porque yo ayer lo traté de hacer y me dijo que no sé que no es que lo eliminé. Y después cuando creé el código, él me hacía referencia a ese formulario. Todavía existe, todavía está atrás. Y me generaba error, por eso le dije que habría visto al país. Listo, entonces vamos a ver cómo hacer eso. Es que es peludito, pero se puede. Cambiémosle el nombre al primer formulario. Ahí, cambiar nombre. ¿Qué debo cambiar? El nombre. Pilas con la extensión. Esa extensión .sc, déjenla quietica. Eso es C-Char exactamente. Entonces esto lo va a llamar FRM menú. ¿Cierto? Bueno, ahí me está haciendo la advertencia. Está cambiando el nombre de un archivo. Desea cambiar también en este proyecto el nombre de todas las referencias al elemento de código. Es que esa es la dificultad. Que en el código está for 1. Si lo cambio desde acá, yo creo que él me hace todo el trabajo. Vamos a ver si lo cambia. ¿A qué me refiero con el cambio en todo el código? A que aquí ya no va a salir arriba for 1. La cuestión es, yo sé que el código, el nombre del formulario también se puede cambiar
Voy a crear otro aquí rápidamente. Ta, 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 La ta, idea ta. es mantener la extensión y ya. Mantenga la extensión, mantenga la extensión. Porque es que le digo, profe, que Porque yo sé que otra alternativa. Y apenas me decía eso, ya No, se choca uno. de hacer las cosas. ya no fui capaz. Porque yo sé que el nombre del formulario también se puede cambiar técnicamente acá, en las propiedades. Sí, se puede. FRM menú 2, por decir cualquier cosa. Pero no lo actualizó. Mira, yo lo puse acá abajo, ¿cierto? Sí, lo tomó. Ese formulario se llama FRM menú 2. Pero es que aquí arriba todavía no ha tomado el cambio, ¿cierto? Ahí está el problema. Y ahí vamos a tener como algunas inconsistencias. Sí, es que si yo voy aquí arriba, bueno, aquí sí lo cogió. Sí lo cogió. Pero lo ideal es que todo esto sea consistente, esté acá y esté acá. ¿Cierto? Entonces lo ideal es cambiar el nombre del formulario desde acá, desde la ventana, desde el explorador de soluciones. Clic derecho al formulario, cambiar nombre y que él haga los cambios. Es más, me voy a atrever a ponerle otro nombre diferente. Supermenú. Que él haga eso, que él haga el trabajo sucio. Ah, no va a hacer el trabajo sucio. Pilas con el mensaje. Ese es el que siempre sale, pues por la SC. Es la SC. Ah, están en la jugada. Cambiar nombre, entonces esos son los detallitos que podemos estar teniendo. FRM Supermenú. Es la extensión, sí. Esa es la clave. Sí, yo cambiaba el nombre, yo le ponía asignar al salario. Perdido, listo. Vamos a ver, pero vamos a ver. Ahí no me hizo la advertencia de si quería cambiar todo. Cerremos este menú por un momento. Ahí está. Ahí sigo con problemitas. Sí, pero... Tenemos dos nombres diferentes, ¿cierto? ¿Cuál está tomando ahorita? FRM menú. Yo sí ejecuto. Entonces uno cree que la fácil, pues eliminó. Bueno, no me sacó error, pero lo ideal entonces, el procedimiento adecuado, ¿cuál será? No cambiarle el nombre al formulario desde las propiedades, sino que todavía tengo el FRM menú 2. Desde el explorador. Sí, desde el explorador mejor, y ojalá al principio. En cuanto se abra el formulario. Exacto, mejor. Listo, para evitar como esos problemas de nombres inconsistentes. Listo, muy bien. Entonces ya no lo necesito. Este supermenú, chao. Clic derecho, eliminar, aceptar, listo. Bueno, sigamos acá. Voy en el menú. No, el menú ya está hecho. Voy al tratamiento. Asignar tratamientos. Entonces voy a seguir esta misma estructura que está acá. Necesito esto es un Groot Bots. Label. 1, 2, 3, 4, 5, 6 label. Necesito 6 label. Entonces, primer label va en la parte superior y es donde voy a solicitar. Si voy a asignar, entonces a ver a quién se lo va a asignar. Aquí va la cédula del paciente. Lo otro lo puse agrupadito en un Groot Bots. No es más que un aspecto gráfico. ¿Listo? Para darle a entender al usuario que todo esto es una sección. ¿Listo? Después, tiene un nombre. Ese Groot Bots tiene un nombre, no, tiene un texto. Datos del tratamiento. Eso es la propiedad, adivinen cuál. Muy bien. Datos del tratamiento. Listo, ahí arriba. Perfecto, este es cédula del paciente. Listo. Sí. Luego necesito, ¿cuántos eran? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 6 con el de afuera. Pero entonces aquí adentro necesito 5 de estos. Listo. Y pilas cuando copien y peguen, que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. ¿Qué me pasó a mí? Que yo copié y pegué y me quedé con cédula del paciente. Listo. Revisen muy bien, hagan pruebas no solamente de programación, pruebas de a ver cuál es el aspecto gráfico de esto. Tengo buena ortografía, tengo buena disposición de mis elementos, eso también es importante. Listo, funciona bien, el código es eficiente, perfecto, hago las pruebas y todo anda bien, genial. Pero si usted tiene un error de ortografía en alguno de sus campos, la gente recuerda lo malo, no lo bueno.
Listo, entonces aquí necesito fechas, fecha de asignación. O sea, cuando le dijeron haga esto. Fecha de asignación. Después viene la descripción de ese tratamiento. Luego, cuando empieza el tratamiento. Fecha de inicio. Luego va fecha de finalización. Fecha de finalización. Y finalmente va las observaciones. Listo, ya tengo los labels. Ahora me faltan. Ay, porque viene acá. Este objeto. Para manejar fechas, yo podría dejar ahí un textbox. Sí, podría dejar el textbox. Pero para facilitarme la vida, la manipulación de fechas tiene un objeto correspondiente. Y ese objeto es un datetime. No me acuerdo. Ahora acá. Datetime picker. Datetime picker. La ventaja, ¿cuál es? Que ya tiene el formato de fecha. Es más, él despliega algo como esto. Se trae la fecha del equipo, ¿no? Trae la fecha actual. Para empezar, trae la fecha actual. Listo. Pero más conveniente, trae el calendario. Necesito tal fecha. Ah, listo. Usted va a tener un tratamiento que empieza el 20 de julio. Venga. Listo. Por eso uso ese datetime picker. Ahora, me conviene mirar otra cosita. Me conviene mirar cuál es el formato de un objeto tipo date. ¿Por qué? Porque formatos de fechas hay muchos. Se puede empezar día, mes, año. O al revés, año, mes, día. O exacto, ¿cierto? Hay diferentes formatos. Entonces vamos a hacer una pequeña investigación aquí rápidamente en cuál es el tipo de dato de MySQL. O sea, más bien, cuál es la estructura de ese formato tipo date. Entonces eso me va a mandar al manual de referencia concretamente a ese punto y vamos a ver cómo lo maneja él. Date. Entonces date va a tener un modelo que es primero el año, el mes y el día. Entonces yo voy a hacer coincidir el datetime picker a eso. Año, mes, día. Entonces busquemos en las propiedades qué alternativas tengo. Ahí ya tiene un valor. Bueno, listo. Pero por aquí debe haber algo que se llame, esto es lo que me interesa a mí, el formato. Hay un formato según el long. Bien. Hay otro que es short. Bien, pero ese formato me sirve. No, porque está al revés. MySQL estará esperando primero el año, después el mes, luego el día, ¿cierto? Que esa es la estructura general. Listo. Entonces yo tengo que decirle que no es formato short time, no es formato time. Entonces me va a tocar seleccionar formato custom. Y aquí arriba precisamente tengo ese custom format. Me dice cadena personalizada de formato utilizada para dar formato a la fecha. Y ahora que se muestra, listo. Entonces no sé cómo formatear eso. Custom format date si chart, ¿sí o no? Listo, eso me lleva al manual oficial de Microsoft. Veamos qué nos dicen ellos. Para trabajar con la fecha, lea, esto es lo que me interesa a mí. Entonces yo ahí que estoy entendiendo que puedo poner estos elementos en el orden que yo quiera. Entonces sería, lo primero que sería el año. Listo, hagamos la prueba. El año. Después el mes. El mes. Espera. Ahí lo tiene mes, día y año. En ese me pareció, pues, pero acá Sí, pero yo estoy tratando de respetar las convenciones que ellos usan. Vean. Es que yo puedo decir, ¿cuántos dígitos voy a poner para el año? ¿Puedo utilizar 4 dígitos o puedo utilizar 2 dígitos? MySQL está esperando
4. Entonces yo por eso arranqué acá, y. Ah, es más, vea, ya veo el efecto acá. Ahí está poniendo 2018. Si hubiera puesto y, a ver qué hace. Solo 18. ¿Sí ven? Es que yo, ¿cómo estoy logrando todo eso? Yo de eso no tengo ni idea. Pero tengo nociones, ¿cierto? Ah, bueno. Eso está en el entorno de C#. La propiedad se llama custom format. Y voy a manipular el dato tipo date. Así tal cual escribo mi consulta. Es que más, lo escribí tan mal que hasta Google me entendió. Custom, uy, por Dios, era custom, pero bueno, las ventajas de Google. Entonces yo estoy leyendo. Es que eso necesito también, muchachos. Yo solamente le estoy diciendo de la puerta hasta allá. Su misión es pasar por ella. ¿Y cómo pasarán con ella? Con unas nociones básicas y viendo, a ver, entonces, esto es así y esto es así, ok, sigámoslo. ¿Qué está pidiendo él después? El mes, veamos, aquí mencionan mes como M mayúscula. Si la pongo con 4 M's, yo creo que 4 M's es el nombre del mes y 2 M's son los dígitos del mes. ¿Sí? Vean este ejemplo. La ejecución el resultado de esto es este. Entonces sí, me sirve eso. Entonces después voy a poner aquí en el custom, pero de este objeto, esto, ahí sí. En este custom yo voy a seguir, después necesito el slash, el mes, sí va bien, 1801, pero necesitaba 4 dígitos para el año, listo, y finalmente el día, este es fácil, DD. Ahí sí, me ajusté, ya puedo hacer esto muy chiquito, me ajusté al formato que va a utilizar MySQL. La hora es opcional, ¿cierto? Se podría poner la hora, pero por ahora no es necesario. Si lo acepta. Un dato tipo date acepta la hora. Yo creo que aquí también se puede poner la hora. Ajá, se puede concatenar, le puedo indicar, tómeme la zona horaria, bueno, va por esos lados. Nos tocaría esto. Es que a ver, aquí están las convenciones. ¿Qué significa DD? Ellos dicen DD significa el día del mes desde 01 hasta 31. Perfecto. El de solito, desde el 1 al 31. Y así sucesivamente. Es que hay varias. Por ahí debe estar la de la hora. Listo, pero eso es cacharrearle y listo. Sigamos. Entonces ya tengo el DateTime Picker adecuado. Necesito 2 de esos para la fecha de inicio y otro para la fecha de finalización. Aquí voy a poner un TextBot para poner la descripción y hagamos ese TextBot un poco más grande. Bueno, no me deja hacerlo crecer verticalmente. No me deja. Busque en Google. Pero por aquí hay una propiedad que se llama multiline. Controla si el texto en el control de edición puede abarcar más de una línea. Está en false. Entonces póngalo en true. Ahí sí, perfecto. Tengo, necesito también por allá arriba la cédula. Entonces otro textbot. Aquí ya van a escribirme la cédula. Ya tienen donde escribirme la fecha de la descripción. Me falta otro campito así también voluminoso para las observaciones, ¿sí o no? Perfecto. Y finalmente el botón para que tome toda esta información y la mande a la base de datos por medio de la clase. Listo. Entonces aquí ponlo aquí más o menos centrado y va a ser el texto asignar tratamiento. Listo. Diseñado. ¿Qué falta? Los nombres. Faltan los nombres de esos objetos. Este debe tener un nombre. Esto recomendado que sea un TXT. Esto es cédula, set, listo. Esto Date Time Picker, todo debe tener una abreviatura. ¿Cuál se les ocurre que puede ser la abreviatura más pertinente? DTP, ¿sí o no? Ya hemos visto que esa metodología tiene como esa intención, tomar las letras más representativas del control. Esto sería DTP y esto es fecha A.
Fecha asignación, ¿sí o no? Listo. Esto sería aquí cuando el mouse se mueva. Pequeño detalle de lápiz. A veces le da un yello. Vamos, vamos, tú puedes. Se le quitó una candela, pero ¿Será? Ay, la pila está nueva. Ah, lo hay, volvió. Entonces este es un textbox. Esto yo lo llamaría txtdes. Descripción. Esto lo llamaría DTP. Daytime Picker. Fecha y fecha inicio, ¿cierto? Este puede ser un DTP fecha F. Todos tienen un nombre diferente y los identifico. Hay fecha A, fecha A, fecha I, fecha F. Asignación, inicio y fin. Bien. Y este será el TXT. Observaciones. Listo. Este puede ser el CMD. Yo sé que en la literatura también lo van a encontrar como BTN. Yo soy vieja guardia. CMD asignar. Listo. Lo que pasa es que antes el objeto no se llamaba button, se llamaba command button. Entonces por eso se abreviaba CMD. Listo. Bueno. Muy bien. Ya está diseñado este formulario. Pero en Excel todavía puede ser como ¿En qué? en Excel. Ah, pero porque la versión de Excel, la versión de programación de Excel, la versión de Visual es la viejita. Ahí. Yo sé que cuando creo incluso una macro, ahí está el command button. Oye, yo soy vieja guardia. Ella está estresante. No, programar en Excel es interesante. No, me parece. No es lo mismo que. Es igualito. Ahorita hacemos un paréntesis para ver eso. Formulario de tratamientos completado. De pronto este titular no es como tan amigable para el usuario, entonces cambiémosle el título a ese formulario. Asignación de tratamientos. Pues escríbalo bien. Listo, genial. Formulario de tratamientos completado. Ahora vamos a agregar otro formulario para el caso de mostrar todos los tratamientos. Entonces eso lo va a llamar FRM consultar. Bien, el FRM consultar tiene un diseño sencillo. Cédula es un label. Lugar donde va a escribir es un text box, un botoncito, y esto es un Data Grid View. Listo, pongámoslo. Yo por aquí yo ya tengo algo de eso. Ya tengo cédula, copy y pegue. Listo, copie y péguelo aquí. Ups, yo no copié eso. Toma 2. Bueno, listo, copio. Pego eso. Listo, después va un botoncito, eso sí es sencillo. Y aquí voy a poner un Data Grid View. Dale ahí. Cierto, perfecto. Listo, esto debe decir CMD consultar con y que el usuario vea el texto consultar. Listo. Ya tengo los diseños. Ahora me falta antes de las clases hagamos lo más fácil. Lo más fácil es sencillamente decirle al sistema que cuando le den clic al botón asignar, abra ese formulario. Y que cuando le dé clic al botón consultar, abra el formulario correspondiente. Entonces me devuelvo al menú y aquí, con un clic despliego y con un doble clic programo. Listo, voy a programar el botón asignar tratamientos de este menú strip. Listo. Cuando le den clic al botón asignar, voy a crear un nuevo objeto de la clase FRM a tratamientos, llamémoslo F. Es una nueva instancia de ese formulario. Entonces ahora, digámosle a ese formulario que es pariente mío. MDI parents. Señor formulario, usted es mi pariente. Es pariente de esto. Y muéstrese, ábrase.
Lo mismo para el consultar. Voy a crear un objeto de la clase FRM consultar, llamémoslo también F, no hay problema porque es que son variables privadas para cada proceso. Esta F no tiene nada que ver con esta otra F, están en bloques diferentes, no son públicos, no hay problema. New FRM consultar, usted es pariente mío. Es pariente de esta clase, de esto, y muéstrese. Bien, y para que quede completico el botón salir, ábrete. Si no les da con el clic, clic por fuera, luego clic adentro, ahí sí, doble clic y el botón salir. Listo. El botón salir, fácil. Ciérreme esto. ¿Sí o no? Perfecto. Ejecutémoslo. Bien, tratamientos, bien, consultar, perfecto. Todo funciona adecuadamente. Archivo salir, ya tengo un aplicativo visualmente interesante, ¿cierto? Ahora, ya tengo el coco. Démosle contenido a ese coco. Vamos a salir a tope. Hágale para no dejar esto iniciado. Listo, entonces esta primera fase quedó completa. La fase inicial es estructurar la base de datos y diseñar mis formularios. Listo, machos. En breve continuamos con